ya eso de guaraní. En 1992, cuando se declaró idioma oficial al guaraní y al castellano, pero una cosa que ustedes tienen que recordar es que la constitución anterior, del año 1967, en el artículo 5 decía: los idiomas nacionales son el español y el guaraní. Punto seguido, será de uso oficial el español. Y ese fue el primer reconocimiento jurídico, legal que tuvo el guaraní. Nunca antes fue mencionado en ninguna constitución. Por primera vez se menciona el guaraní en la constitución del 67 y fue gracias a un extraordinario Boejar, una persona a la que muy pocas veces ahora se lo recuerda, pero yo donde suelo recordarle a él y suelo contarle a la gente quién fue. El doctor Reinaldo Julián de Cut La Rosa, así se llamó este señor. Era una especie de genio que caminaba con dos piernas, como diríamos, ¿verdad? Pero era una biblioteca, una enciclopedia ambulante. El señor llegó a estudiar 6 carreras universitarias, entre otras cosas era psicólogo, y él entra a enseñar a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional. Y llegó un momento que cuando él tenía 56 años, entre tantos títulos que ya tenía, él decidió estudiar otra carrera y decidió nada más y nada menos estudiar medicina. Y era la carrera donde él enseñaba. Entonces él ingresa ¿no? a la facultad, empieza primero, segundo, y en el tercer año él era profesor en la Facultad de Ciencias Médicas. ¿Y qué pasaba? Dice que él cuando tenía que ir a la clase, se levantaba entre sus compañeros, daba la clase, a la siguiente hora, pues lleguemos a la de Cut La Rosa hizo muchas cosas, y entre ellas, en el año 1966, cuando ya se sabía que se iba a hacer la Convención Constituyente, él hizo una redacción a Pepe Guapuimba, eres para Pepe Guaraní, y Guaraní, ella pidió que sea idioma oficial. ¿Y qué hizo dentro de un gesto de grandeza? En vez de presentar él solo, se fue y se acercó a cuantos intelectuales, asociaciones, centros culturales que estaban relacionados con el guaraní, con la cultura, a Mopima Cabetésile, y se presentó eso a la convención del año 1967, pero lastimosamente no hubo la mayoría y quedó como idioma nacional con el castellano, pero de uso oficial el español. A Pepe podemos llegar, llevó a Miari. En el año 1985 nosotros fundamos el Ateneo, y una de las primeras cuestiones que más insistentemente a nosotros nos ocupaba, ya no es que nos preocupaba, nos ocupaba, era la necesidad que el guaraní sea idioma oficial. Entonces, recuerdo que en el año 1988 nosotros fuimos al Parlamento Nacional entonces y llevamos un pedido, que en realidad el pedido tenía 3 partes: que el guaraní sea idioma oficial, que se incorpore la enseñanza bilingüe a la educación, guaraní-castellano, y tercero, que se cree un Ministerio de la Cultura. Pasó eso, después vino el famoso golpe. Después del golpe, recién en 1992, bajo el gobierno de Andrés Rodríguez, se hace la Convención Constituyente, y nosotros fuimos nuevamente con nuestros pedidos, los 3 pedidos. Y como era una cuestión así todavía resistida, porque lastimosamente en ese momento, estamos hablando de poco más de 30 años atrás, había todavía una resistencia al guaraní, estando igual así en Badepe guaraní. Lo que tuvimos que hacer, hicimos una manifestación, bajarlo de pancarta, Banco Central y con la Convención Constituyente. Pero yo dije, si acaso de escuela, los curajeros, zapuqueros y mía vieja, lo que dejarlo de Cuatía. Al otro día salimos en los diarios, acá por todos lados, en las radios, y eso generó una situación positiva. Y la cosa no terminó con eso, nosotros tuvimos que irnos varias veces, y a la hora de la entrada, cuando llegaba un convencional, más o menos estábamos entre 7 y 8. A los jóvenes aprovechaban y que venían a aprender a llegar a unos edificios de BPJ, cuando los proyectos convencionales. Ya estuve a la vez último. Ahí estábamos ni allá. Después fuimos convocados 3 veces a las sesiones de la comisión que trató el tema de la oficialización del guaraní. Y finalmente se trata en el Pleno y se aprueba por mayoría. Lo tengo que aclarar también que no fue por unanimidad. Oye, llegué unos cuantos y ya, pues, no te conté ahí.
pero se aprobó, idioma oficial. ¿Y qué es lo que quedó pendiente? Allí el artículo 140, que es la modificatoria de ese artículo 5 de la Constitución 67, finalmente ya decía, los idiomas oficiales de la República son el castellano y el guaraní. Y punto decía, la ley reglamentará su uso. La ley reglamentará su uso. Y salió, y aparte de eso, no se olviden que en esta Constitución son dos artículos. 140 que acabo de decirle, y el artículo 77. Ese probablemente sea el más importante de los dos. El primero, obviamente, declara idioma oficial al guaraní, pero ese segundo, muy importante porque dice que la educación en sus inicios debe hacerse en la lengua materna del educando, del estudiante. Ya tú hiciste ahí, y yo le voy a explicar dentro de un ratito por qué, porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta de eso. De allá esa guay, y vemos ya purú, ñañandú, andan de allá esa guay, pero le voy a mostrar por qué. Y entonces quedó pendiente ese artículo 140. Los idiomas oficiales son el español, el castellano y el guaraní. La ley reglamentará su uso y dice: el Estado reconoce como parte de su patrimonio las lenguas de las minorías étnicas. A ver qué, niñas de Huicuera. Entonces había 17 naciones, hoy se calcula que son 19 pueblos indígenas. 6 hablan guaraní y 13 que no hablan guaraní. Tienen un idioma tan diferente como decir inglés, francés, alemán, chino o coreano. Y que desde el año 92 pasaron 18 años. Y en diciembre de 2010, por fin allí se aprobó la famosa ley de lenguas. Y había mucha gente que no quería que se apruebe, y siempre era la cuestión guaraní. El guaraní ve hoy gestando y postalla. Upejagüere, Orojoye, Pijenda, Pecuera, Oremongele, y varias veces, hasta que finalmente hicimos una presión muy fuerte. El Ateneo todo incluido, la Comisión Nacional de Bilingüismo, la Secretaría de Cultura y otra institución que nos juntamos y dijimos, bueno, y bueno, nosotros tuvimos, por ejemplo, muchos problemas para que salga eso. No es que, como muchas veces la gente piensa, no, yo me voy de acuerdo a CEP Guatía. Al punto que fuimos, por ejemplo, al senadores, que es donde se trató primero la ley de lenguas, y nos encontramos con el propio presidente de la Comisión de Legislación, nada más y nada menos que del Parlamento, del Congreso, de la Cámara de Senadores, el senador Marcelo Duarte. Digo con nombre y apellido porque esta es una cuestión que yo siempre digo, la gente tiene que saber. Él directamente nos dijo, no, yo no estoy de acuerdo con esto. Estoy de acuerdo, aparte que no hablaba guaraní. Entonces nosotros le dijimos, ¿por qué? Y ustedes pusieron acá que en 3 años la gente tiene que hablar guaraní. Yo por ejemplo, no para nada, quítense la cabeza que yo voy a hacer eso. El senador, usted está representando al Estado paraguayo, usted es un representante del pueblo. No, no me interesa. Si está esto acá, esta comisión no se va a despedir. Y si voy a hacer un dictamen, voy a hacer un dictamen por la negación, por el rechazo, perdón. Bueno, y los pollos y las entradas, y después en una de esas conversando le dijimos, ¿qué solución? Esto tiene que tener una solución. 16 años cuando eso, 16 años. Y él sale en una de esas, se le escapó, la docente de la Yurubila salió y dijo, ustedes, acá hay una sola solución, ustedes quitan este artículo de acá, a lo mejor allí consideramos, ustedes no me pongan plazo a mí, conozco con usted, senador, todo acá, ¿cómo no puede ser que la gente que habla guaraní quede discriminada siempre? No, ustedes, la única forma, quiten esto de acá y vamos a ver qué hacemos. Ahora, Colonia Monguetá, oímos, una opción era que la ley se promulgue y después de promulgada volver sobre el tema. Y la otra era decir, bueno, no, vamos a dejarnos nomás y bueno, no hay ley de lengua. Y al final el criterio de todo, pues, bueno, ya no, estamos despeados, piñeño, y no te hayas echado, ya me llegué la. Bueno. Entonces, hablando mal y pronto, tuvimos que bajarnos los pantalones, ya.
yo llegué, la doña Katie, la senadora no debe a veces senador, bueno, decidimos tomar su consejo en consideración, pues necesitamos que usted nos dé la mano. Allí cambió la cuestión y no fue y se aprobó, otra vez por mayoría, no fue por unanimidad, claro. Y eso después pasa a diputados. Y en diputados, nosotros por el hecho de que el Ateneo tiene varios regionales en distintos distritos, en todos los departamentos, nosotros tuvimos la gran ventaja que muchos de nuestros profesores, nuestros directores, nuestros estudiantes, eran amigos de algún diputado departamental. Entonces fue más fácil para nosotros, pero otra vez eso no llegó, porque al final todo el proceso de la promulgación de la ley prácticamente ya fue sobre las espaldas del Ateneo, ¿verdad? Los otros ya, digo, calero un tema hoy, ¿verdad? Ya. Nosotros teníamos un criterio de entrar y pelear así con uñas y dientes, y en el primer momento nos dijeron, no, vamos a tratar de hacer diplomáticamente. Entonces nosotros dimos un paso al costado, pero cuando después los otros 3 miembros de este equipo nos dijeron, no, parece que no va a salir, ¿por qué no entran ustedes? Y cuando entramos nosotros cambió la cuestión porque era un trato casi personal y estar todos los días. Venía el senador, ya nosotros estábamos a la puerta, salía y estábamos en la puerta. Pues ya, y qué pentero los tipos, lleva. Y bueno, hicimos lo mismo en diputados, hicimos lobby, fuimos a cada una de las comisiones, hablamos con cada uno de los partidos políticos. Y una semana antes, esto fue en diciembre, en el mes de diciembre de 2010, ya prácticamente cuando se estaba por cerrar el periodo de sesiones del Parlamento, en la Cámara de Diputados, me llama a mí el que era director general del Congreso Nacional y me dice a mí, usted ya hablar, nosotros teníamos en el grupo, nosotros no teníamos problema, nosotros estábamos como quien dice, con el perdón del término, estábamos para vender el alma, si era necesario hasta el diablo con tal de que sale la ley de lengua, ¿verdad? Pero había un grupo que era muy, en alguna medida era muy, y ella podía en algunas cosas, ¿verdad? Y por ejemplo, se creó pues toda una imagen con respecto al tema del UNACE y el oviedismo. Entonces este grupo decía, no, vamos a hablar con los colorados, con los liberales, pero con UNACE no, ¿verdad? Entonces hicimos nosotros eso, nosotros la acompañamos, fuimos hablando con toda la bancada, y una semana antes me llama esta persona y me dice, te aviso que va a haber un lío el día que se va a tratar, porque ya tenía fecha, va a haber un lío porque los colorados, los liberales no están de acuerdo, se van a retirar de la sesión, y al final probablemente va a haber quórum, pero solamente con los oviedistas. Así que lo que hasta ahora ustedes no hicieron, yo te recomiendo, si querés que salga la ley, tienen que hablar con los oviedistas. Bueno, entonces yo le llamo a una reunión a todos los miembros de la comisión y le digo, empezamos, y no tenemos otra, así que ustedes me dicen, si vamos a continuar, vamos a tener que hablar con los oviedistas, si no, si ustedes dicen paramos acá. Y ya llegamos hasta acá y la gente dice, bueno, y vamos a hablar, a ver, ya aposta. Entonces, sobre la marcha, yo tengo una cierta amistad con él, tenía y tengo con el que ahora es ministro Ariel Oviedo. Yo consigo hablar con él y le digo, diputado, cuando eso, estamos queriendo conversar con ustedes por el tema de la ley de lengua. ¿Será que van a poder recibirnos? Por la semana que viene se trata el tema. Y él me dice muy amablemente, llamarle ahora mismo a mi secretaria y que agende, decirle que ponga la fecha lo antes posible. ¿Y qué fue lo que, para mi sorpresa, ¿verdad? Le llamo ya a la secretaria y ella me dice, tengo orden del diputado, que esto sea lo más rápido. Ustedes pueden mañana, si quieren esta noche yo le dije. Bueno, lo que sí que al otro día, las 8 de la mañana, yo me quedé sorprendido. Fue la única bancada que nos recibió con toditos sus diputados, eran más o menos 20 diputados y el diputado Oviedo por medio. Y cuando entramos, él ya sabía la situación. Y cuando entramos, pues fuimos entre 7 y 8 nosotros, entramos, sale y me dice él así, en serio y en broma, metemos ya del lado. Y llegó suerte la Moreno por la queremos se lo va a quitar regular por a la momento. Y le dije, con el perdón, diputado, pero no me importa, pero arriba. Le dimos una cuestión y lo que quiero, por eso les cuento con detalle para que ustedes sepan nomás cómo salen estas cosas, no es como uno piensa ese color de rosa que todos levantaron las manos, todos estuvieron de acuerdo, ¿verdad? En senadores ya les acabo de contar, con nombre y apellido, inclusive quién se resistió, ¿verdad? Y en este caso llega el día de la sesión
Y un día antes, el tema era el tema 21. Ya, oye, pues no te hago las 9, quién sabe, la 10 de la noche, pero pata la tema 21, ya. Y le hablamos a la que fue o sea, la que es esposa del expresidente Franco, la que era diputada también. ¿Perdón? Emilia Alfaro. Ella es muy amable también con nosotros. Ella dice: yo voy a pedir mañana a la reunión que se levante más. Y al final quedó en el tema 7, gracias a ella. Bueno, a Piro jugué que ver las cosas. Pues mañana tiene 50 porque me iba a estar la IBB que tú sabes, mañana la más vale. Todito estábamos allí, hablando mal y pronto éramos todos la atendidos, ¿verdad? Y empieza la sesión con el tratamiento, vea, el problema, la discusión es la más bajo la jurado en juiciamiento de magistrados, vea, más para la foto jurado en juiciamiento y consejo de la magistratura. Yo que vea, póngala una parte de los colorados, veo otra parte de la liberal, luego llegué otra partida de colorado. Fíjense, frente a Guazú, mira, coño ya creo que era cuando eso. Ojo, hace años que no hay papá, allí 60, 50, 43, 42 me gustaron. Y en ese momento, el que era presidente de la Cámara de Diputados, y ahora senador Víctor Bogado, y él sale y dice, porque parece que había una intención de levantar la sesión, él sale y dice: vamos a un cuarto intermedio. Eran 43, miento, 43 diputados en ese momento, y sale el vicepresidente, le dice: diputado, si usted quiere puede salir y yo voy a continuar con la sesión, pero no vamos a levantar la sesión. Lo que estamos acá ya estamos de acuerdo que vamos a continuar con la sesión. Bueno, aunque ojo, la Víctor Bogado que está a 42. A 42 era la mitad más 1. Tenía que quedar dentro de la sala, algo así era. O 41 por la vuelta, entonces 42, 41, pues 80 era. Y lo que sí que empieza, así es la única, la misma vez era el nimbo, que la nijangan la vete íntegra, la costilla. Si vamos a la historia tal los 41 enviados mañana y te estamos y tú ves la presidente, pues la mitad hago usted con esquina, la otra mitad ni en bobo hago usted con ambos apoyos y está la frente. Vos apuntan la verdad. Al por la cosa a veces hay hago Billy Pope presidente. Acá ya tenemos el acta, tema de consejo de la magistratura, por favor si puede firmar ahora. No sé, la presidente, nunca me olvido que era una orquesta liberal que quedó en vez de Víctor Bogado. Dice, vamos a terminar el tema, no, presidente, ahora o nos retiramos. Entonces, ponemos firma acá, ya llegamos por la tele, a continuar la sesión. Tercer, cuarto tema, imagina. Usted dice, hay violado más o menos, presidente ya está acá en el consejo de la magistratura. Tiene que firmar ahora también. Pues lleguemos a la PEA, firma acá, tranquilo ya. Mañana llegué primero vamos, ya se puede firmar la 50, creo que van a votarse aquí en la auto y la diputado vieron. Van a votarse en la ventanilla de vidrio mañana, si se pesa. Allá pues se pesa a pesa. Tranquilo. Ahorita con la sesión, Nina. Vengo justo las 12 o para el tema 6. Vamos a ir la presidente. Bueno, ahora vamos a hacer un receso, vamos a comer y venimos a continuar. A ver, yo han votado ahí para justo la serie donde fue la diputada Emilia Alfaro. Han votado, aunque no llegó mañana, pues así se pega a sacarse a la gente. Vamos a ver, y la presidente, acá están todos los profesores, van y justo el tema que viene, el tema. Vamos a tratar ese tema y después salimos a comer. Yo no sé si qué dicen los colegas, o pipa y tele y poco y trata de llegar. Y de allí, 60 y 50 y algo de artículos tiene esa ley. No sé si la presidente se ve cualquier cosa la tema ya. Luego aquí, a frente de la presidenta. A consideración en general, el proyecto de ley de lengua. Aprobado. Tratamiento particular. Artículo primero, de la secretaria. A consideración, artículo segundo, ¿qué cosa? Artículo 50, si se pega Pereira, vamos a conocer, cabe la aseguración. El último artículo aprobado pasa por el Ejecutivo para sus promulgaciones. 3 diputados fueron los que trataban. Eso para que ustedes sepan nomás. Yo les estoy contando de primera fuente, yo viví ese momento. Salió la ley, salió el último día de diciembre del 2010. En el 2011 se instala, allí la ley crea dos instituciones. Una que es la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Esa secretaría se instala en el 2011. Y el primer secretario
de política lingüística fue el doctor Carlos Villagra Marsal. Como estábamos en tiempo de gobierno del presidente Federico Franco, Villagra Marsal era liberal y él fue puesto en el cargo. Entonces, a mí me llama el doctor Marsal y me dice: yo estoy bien informado que 4 instituciones participaron del proceso de promulgación de la ley. Te estoy llamando, presidente, para pedirte el nombre de 3 miembros del Ateneo para que ocupen un lugar en la Secretaría. Este es un cupo que nosotros le vamos a dar al Ateneo porque el Ateneo trabajó para que se consiga la aprobación de la ley. Y en este momento está el nombre del Ateneo allí la doctora Zulma Beatriz Trinidad Zarza, quien es vicepresidenta del Ateneo y a la vez es representante del Ateneo en la Secretaría de Políticas Lingüísticas. En el 2012 se crea la Academia de Lengua Guaraní y se nombran los primeros 15 miembros. Yo tuve la suerte de integrar esa primera serie de 15 miembros. Yo soy el número 6. Y de allí los 15 eligen 15 más y se completan los 30. Esa academia está funcionando ya ahora regularmente con 30 miembros y varios otros miembros que no son miembros plenos, se llaman miembros correspondientes. Algunos que están inclusive en el extranjero, que están trabajando por la difusión del guaraní en la Argentina, en el Brasil, en España, en Francia, en Alemania, y estaban en áreas de Norteamérica. A mí, o que ahí, andas ahí, o iba a mi 30, se llaman miembros correspondientes o miembros honorarios. Y esa academia, a partir de allí, tuvo 3 funciones. La primera, que ya se cumplió en el año 2015, se hizo la presentación de la CGT, que al final es la CGT que todos ustedes han conocido y han usado, 33 letras. Se aprobaron las 33 letras, pero después se metió en una, no dentro de la CGT, claro, pero en una especie de consideración extra, que para algunos casos se puede usar la D, la F y la L. Pero no están esas letras, repito, las 33 letras son las mismas, no se tocaron. Y después de eso, ¿qué hizo la academia? El actual presidente, el primer coordinador en realidad, fue el profesor Almidio Aquino, el más antiguo de todos los profesores de lengua guaraní, el que continuó la obra de Cruz La Rosa y fue muchos años director del IDELGUAP, del Instituto de Lingüística Guaraní. Bueno, después de Almidio Aquino se eligió al primer presidente de la academia, ya cuando la academia tuvo sus reglamentos, sus estatutos, y ese primer presidente fue el doctor Domingo Aguilera. Él es acá de Pasar y de Guairá, recorrió mucho esta zona, una persona joven, un tipo muy preparado, una excelente persona, y terminó él su mandato y ahora el actual presidente es el doctor Carlos Ferreira. Carlos Ferreira, quien es fundador del Ateneo conmigo, yo lo conozco hace muchos años a él, fuimos mucho tiempo compañeros en el colegio inclusive, y él a la vez también es el director de la regional que el Ateneo tiene, Fernando La Mora. Él es el actual presidente. Y con él se terminó lo que se llama la gramática, que es la segunda parte del proyecto. Y la tercera parte que ahora empezó, digamos que son los 3 grandes objetivos de la academia, es la CGT, la gramática y el diccionario. El diccionario ahora se empezó a trabajar. Y una cuestión importante, el 17 de agosto pasado, fue un lunes si no me equivoco, se presentó oficialmente la gramática, que incluye el ACGT y parte de morfología y de sintaxis, que tampoco tiene mucha diferencia con lo que ustedes están estudiando, salvo algunos nombres, por ejemplo, lo que nosotros llamamos ñe, las partículas o afijos, también ahora se utiliza ñe-eq, ¿verdad? Es una propuesta del doctor Serratea. Y algunas que otras cosas, cambio de nombre, o sea, como sinónimo inclusive todavía, pero nosotros tuvimos una postura, quien le habla en particular yo y otra gente más, de decirle a todos los académicos, yo lo dije a través de muchos medios, lo dije en las sesiones, lo dije a través de escritos que publiqué por todos lados, tratando de presionar también, que no se hicieran muchos cambios a lo que tenemos ahora. No porque no hagan falta, sino que porque esto todavía no está afianzado. Entonces la cuestión iba a ser que si ahora nosotros metíamos un montón de cambios, esto iba a generar una crisis. Ahorita está ocurriendo el mango pesa con una pesa, para no entrar en una especie de zarambí. Nosotros le dijimos a la gente, ¿dónde no tiene 15 años que capturamos todo guapo y ponaco, a Pepe, luego que tú veníamos a huella ahora?
Normalmente los grandes cambios que hacen las academias en el mundo se hacen cada 50 años, ¿verdad? O sea, no se recomienda hacer cambios muy frecuentes